qué momentos para los analistas políticos, para aquellos que hacen trabajos de distintos tipos que tienen que ver con la opinión pública sobre lo que sucede en la coyuntura de la República Argentina, en la realidad tan pero tan cambiante en lo político, en lo económico. Bueno, es un trabajo absolutamente para destacar. Estamos en contacto con Ignacio Muruaga, analista político de la consultora Surban Córdoba y Asociados. ¿Cómo te va, Ignacio? Muy pero muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿no? ¿Qué tarea para ustedes estar midiendo la realidad argentina con tantos cambios? Sí, ha sido un fin de semana bastante intenso. Bueno, movidito. El último informe que han realizado tiene que ver con, raro en los argentinos, pero es un país plagado de contradicciones, ¿no? Sí, es un país plagado de contradicciones que, bueno, una de las cosas que medimos en este último informe, que es algo que ya veníamos viendo, igual lo venimos siguiendo hace varios meses, es la cuestión de cuáles son las percepciones sociales que la gente tiene sobre este debate que se está dando en la política alrededor de las posibles salidas para la estabilización económica, ¿no? Que hay un sector o una biblioteca quizás que está planteando que hay que ir a un escenario de shock, de estabilización, y otro sector que está planteando que hay que seguir apostando a un camino de más gradualismo o reformas incrementales de alguna manera. Y bueno, hace varios meses que estamos intentando seguir cuáles son las tendencias o cómo percibe la opinión pública ese debate, y lo que nos encontramos en este informe particular, este informe del mes de julio, es que si bien hay una mayoría social bastante grande, de más de un 60%, que apoya la idea en abstracto de que hay que apostar por un shock de estabilización, cuando esas mismas personas vos les empezás a preguntar, bueno, pero ¿a dónde, digamos, cuáles son los sectores o cuáles son los aspectos que tendrían que verse afectados por ese shock? Te encontrás con que en general no hay grandes segmentos en la Argentina que estén dispuestos a, para decirlo en criollo, que se metan con la de ellos, digamos, Claro. ¿no? O sea, es decir, vamos a hacer esto pero con los otros, no conmigo, que no me toque. Exactamente, sí, esa sería la traducción más bueno, lineal. ¿Y qué momento, no? Porque en estas circunstancias, digamos, el estar observando tantas contradicciones, digo, ¿esto tiene que ver con lo que se genera desde la política y la economía y influye en la sociedad, o es justamente un espejo de lo que se está mostrando? No, yo creo que, digamos, sin dudas, muchas de las discusiones políticas que se están dando, por supuesto que influyen en la opinión pública o tienen su correlato en la opinión pública, pero yo diría que en general el principal incentivo de la opinión pública o el principal motivador de la opinión pública en este momento es la misma situación económica. Una situación económica que yo creo que vale la pena aclarar, no tiene que ver solamente con lo que sucedió en los últimos 3 años, sino con lo que ya venimos arrastrando desde hace al menos 10 años, ¿no? De una situación de ya varios gobiernos que se han visto incapaces de resolver sobre todo el tema de la inflación y el tema de la recuperación de los ingresos, los distintos procesos de crecimiento económico que arrancan y se van frustrando. Todas esas cuestiones que venimos arrastrando de problemas macroeconómicos, que la gente empieza a tener cada vez menos paciencia con las gestiones políticas y con sus dirigentes, y eso por supuesto se empieza a reflejar en la opinión pública. Y esto genera obviamente un desgaste en la gestión, ¿no? También lo han medido, lo que es la gestión de gobierno. Sí, la gestión ahora mismo del presidente está en un más de un 60% de valoración negativa. Efectivamente ya está estancada en esos niveles desde hace varios meses. No volvió a perforar, digamos, de alguna forma su techo de negatividad, pero bueno, sigue siendo una negatividad bastante alta, bastante preocupante. Por supuesto, todo este último estudio que nosotros hicimos, lo hicimos antes de los sucesos del fin de semana, que bueno, uno esperaría que es probable que haya o estén provocando en este mismo momento un agravamiento de la negatividad
de la gestión del gobierno. Después, seguramente en las próximas Bueno, semanas nos iremos enterando exactamente qué tan profundo, pero bueno, es bastante probable de que haya un agravamiento. mirá vos, Ignacio, ¿no? Porque justamente estábamos consultando, preguntándonos entre nosotros, también a la gente, a ver, ¿genera expectativa positiva este cambio, estos nombres? ¿O al contrario, digamos, le genera a uno mucha más incertidumbre? Bueno, más o menos allí vos estabas contestando, si bien no hay un estudio, pero lo que se puede observar que pueda llegar a acrecentar la negatividad, ¿no?, en la gestión. Sí, sí, por supuesto, sobre todo por cómo se fueron dando los hechos, ¿no? Una renuncia bastante intempestiva, ¿no? De un momento para otro. Si bien ya, la verdad que, para ser honestos, había rumores bastante grandes desde hace varias semanas sobre la continuidad de Martín Guzmán y sobre el ordenamiento mismo del gobierno. La verdad que se haya dado todo de forma tan intempestiva, tan abrupta, y que además haya habido tantos rumores durante el fin de semana con respecto a cómo se iba a reformular el gobierno, los actores que podían llegar a entrar, los posibles candidatos para el Ministerio de Economía específicamente, que todo eso no haya sido gestionado de forma correcta desde el punto de vista de la comunicación, sin dudas impacta en las expectativas de la gente y en las expectativas, sobre todo económicas, de la sociedad. Que bueno, ahora mismo estamos hablando y todavía, por lo menos yo justo antes de que me conectara con vos, todavía no estaba claro si se iba a decretar o no un feriado bancario, para evitar que toda esta incertidumbre impactara también en los mercados. Finanzas de la macroeconomía. Pero bueno, todo eso por supuesto genera mucha incertidumbre en la gente, genera mucho pesar y alimenta por supuesto la imagen negativa de la gestión del gobierno. Ignacio, te consulto, ya sacándote un poco del trabajo que hace realmente muy pero muy positivo allí en la consultora Surban Córdoba. Si no, te lo pregunto como analista político, como experiencia que tenés, ¿es posible un reacomodamiento político con todo lo que se ha vivido en nuestro país, con estos idas y vueltas que tiene el Frente de Todos? Sí, posible sí. Yo creo que, digamos, posible es cualquier cosa, sobre todo en un política. País como el nuestro, que si hay algo que no le falta a nuestra dirigencia es creatividad para construir determinado tipo de acuerdo o determinado tipo de sistema o jerarquía política. Posible es. Yo creo que en todo caso me parece que hay algunas cuestiones que incluso exceden a lo que uno pueda llegar a analizar desde el análisis político, valga la redundancia, y tienen que ver mucho más con las cualidades o características personales de determinadas figuras y de qué tanto están dispuestas a ceder o a acordar internamente o hacia afuera, y eso un poco va a ir dibujando cuáles son los límites de un posible rearmado del gobierno. Por lo pronto, hoy lo que está sobre la mesa al menos es que, digo, de todos los rumores que estuvimos viendo el fin de semana, de que llegaron a haber rumores bastante grandes de cambios muy drásticos en el esquema del gobierno, ¿no? Sí, se llegó a hablar de una reducción de los ministerios y de un montón de cosas, y finalmente pareciera que al menos a esta hora del lunes los cambios van a terminar siendo mucho más sencillos y mucho más simples de los que se llegó a rumorear durante el fin de semana. Entonces hay que ver. Me parece que hay una parte de todo esto que está muy emparentada con la psicología incluso de determinados dirigentes y que eso va a ser lo que va a terminar de definir qué tan profundos son los cambios en los próximos días y en las próximas semanas. Ignacio, ya para despedirte, ¿cuál es el político, el referente, el funcionario de mejor imagen hoy por hoy, que lo han medido también algunos de ellos? Ahora mismo, por lo menos en este estudio, la persona que tiene más imagen positiva es Patricia Bullrich. Te tengo acá el dato para darte el dato exacto, no mentirte, pero con un 48,6% de imagen positiva y 48,2% de negativa. Claro. O sea, no le sobra nada, digamos, pero... Hay un diferencial cero casi. Exactamente. Bien. ¿Y el de menor imagen es Alberto Fernández o Cristina? El de menor imagen... sí.
Sí, es un poco complejo de responder esa pregunta, pero sí, Alberto Fernández está con un 68% de imagen negativa, más o menos. Ignacio, muchísimas gracias. Saludos a toda la consultora allí, siempre aportando No, por favor. datos muy, pero muy importantes. No, por favor, te agradezco a vos por el contacto. Hasta luego.